porque la cosa es así. Poli me pasa un examen que era supuestamente el trimestre pasado, que eran solamente los ejercicios, ¿sí? A mí a su vez una alumna me pasó el parcial completo con el multiple choice. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo hacerlo, ¿sí? Por el hecho de que tenemos un temita acá. Si nosotros no aprobamos bueno, yo me incluyo con ustedes, si no aprobamos el multiple choice, no podemos seguir haciendo la otra parte, ¿no? Entonces, creo que es tan importante el multiple choice como el resto del examen. ¿Les parece que empecemos por ahí? No sé si ustedes lo tienen. Lo Bárbaro. tendría que bajar, pero sí. Yo se lo había pasado a Poli, que creo que ella lo pasó por el grupo. Sí, ahí lo refresco en el grupo, porque por ahí, como hablaron, debe haber quedado medio traspapelado. Esperen, El porque encima no se agregan. ¿El cuatri pasado fue algo así, el parcial, o cambió ahora? El cuatri pasado, sí, tuvo también. Sí, El tuvo parcial también al multiple final. choice. Tuvo la parte de multiple choice y ustedes tenían que aprobar eso, digamos, para poder ver la parte de. ¿Cómo se llama? La parte de los problemas de verdad, por así decirlo. ¿A qué me refiero con problemas de verdad? Bueno, vamos a tener problemas que vamos a tener que sacar una hoja y calcularlos con todo. Y va a haber otros que van a ser más preguntas que tenemos que ver muy bien, ¿sí? Porque muchas veces hay cosas que es un cálculo y otras cosas que realmente se necesita teoría, digamos, para poder contestar, ¿sí? Bueno, no sé si lo tienen por ahí, pero el primero dice, un bloque de masa de 10 kilogramos está apoyado sobre un plano inclinado sin roce, como lo indica la figura. Ahora lo dibujo. ¿Cuál es aproximadamente la magnitud de la fuerza necesaria para que el bloque suba por el plano inclinado con una velocidad constante de 10 metros por segundo? ¿A qué se refiere con velocidad constante? ¿Que está en equilibrio? ¿Puede ser? Ahí va. Está en Aceleración igual equilibrio. a Esto cero. significa exactamente. La aceleración, uy, qué fiero. La aceleración va a ser igual a 0 metros sobre segundo cuadrado. Esto significa que cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas y aplicamos la segunda ley de Don Newton, la sumatoria de fuerzas, que es igual a masa por aceleración, la aceleración va a ser 0, entonces la sumatoria de fuerzas nos va a dar 0, ¿sí? Recuerden que hablar de equilibrio o que esté directamente quieto, en la parte de las sumatorias de fuerza es más o menos lo mismo, ¿sí? Después vamos a ver que, bueno, en cinética no, pero en la parte de sumatorias de fuerzas, el hecho de que esté a velocidad constante o que esté frenado es más o menos lo mismo. Entonces, esto según el dibujo es un ángulo de 30 grados, a mí claramente no me quedó de 30, y tenemos un bloque de esta manera, ¿sí? Yo lo que les recomiendo siempre al hacer para hacer las fuerzas y todo, yo les recomiendo que cuando ustedes hagan, digamos, los ejes, ¿sí? Que hagan al eje Y perpendicular al plano, ¿sí? Perpendicular significa que sería un ángulo de 90. Con mucho amor esto es de 90, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Y al eje X, esto sería el Y, y al eje X, obviamente, eje X y eje Y son perpendiculares entre sí, por lo tanto, si el eje Y es perpendicular a la base, digamos, al plano inclinado, el eje X va a ser paralelo al plano inclinado. Esto lo podría haber hecho con la recta esta, para que quede mejor, pero bueno, soy kamikaze. Bueno, el eje X puede ir para la derecha o para la izquierda, es indistinto. ¿Cuál es el tema? Dependiendo de cómo lo ponemos,
las fuerzas nos van a quedar positivas o negativas. ¿Sí? Yo les dije que con respecto al plano inclinado siempre pongan así los ejes. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el peso, la fuerza peso, vamos a explicar en navideño. Me encanta. Cuando pongamos la fuerza peso, que sabemos que va estrictamente para abajo, el ángulo que se va a formar entre la I y la fuerza va a ser el ángulo del plano inclinado, siempre y cuando pongan a la I perpendicular a este plano, ¿sí? Eso pasa, no sé si ustedes se acuerdan, de los... No sé si ustedes se acuerdan de lo que eran los ángulos opuestos por el vértice y todo eso. Es como muy tema de, no sé, de primaria, no sé cuándo se veía esto. Pero bueno. Si ustedes, este ángulo es de 30, ¿sí? Y estiramos esto, este ángulo también va a ser de 30, ¿no? Porque eran opuestos por el vértice, eran iguales. Acá les voy a explicar por qué este ángulo de acá es el de 30, ¿sí? Porque esto les puede servir cuando no sea un plano inclinado, sino que sea, por ejemplo, algo circular o cosas así que sean un poquito más raras, digamos. ¿Sí? Acá lo que vamos a tener es, de alguna manera, otro triángulo rectángulo, ¿sí? Ustedes recuerden que siempre trabajamos con triángulos rectángulos para poder usar Pitágoras, ¿sí? Ahí está. Entonces, esto de acá sigue siendo como el mismo del plano inclinado, ¿sí? Lo que vamos a ver es que si hacemos... Ustedes recuerden que con respecto al plano inclinado, el eje Y estaba en perpendicular, es decir, así, formando 90. ¿Sí? Al hacer esto, este ángulo de acá nos va a quedar de 30. ¿Por qué? Que este es el ángulo que tenemos acá. Porque si ustedes se fijan, esto sería 90 menos 30, o sea, 60. Por ser opuesto por el vértice, esto es 60. Y como esto era perpendicular, nos queda que este es de 30. ¿Sí? Esa deducción les va a servir para todo. ¿La tienen que hacer? No. Eso porque muchas veces me dicen, bueno, pero ¿por qué es este el ángulo? ¿Sí? Es importante que ustedes lo sepan, ya les digo, por si ustedes tienen de alguna manera algún otro tipo de formita o cosas así que no sea solo un plano inclinado, ¿sí? Entonces, esta parte de acá que estoy seleccionando es innecesaria, pero necesaria para que ustedes lo entiendan. Entonces Aquí. vamos a tener, sí, Me perdí. acá, fíjate, Sí, este ángulo es de 30, ¿sí? Por ser opuesto por el vértice, este también es de 30. sí, hasta ahí fui bien. Lo que no entendí fue la parte, lo Acá. último sería. Bueno, Claro. fíjate, nosotros sabemos que la sumatoria de todos los ángulos adentro de un triángulo es 180, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sabemos? 180, nosotros tenemos que este ángulo es de 90, porque es un ángulo recto, ¿sí? Entonces ya tenemos 180 menos 90 por este ángulo de acá, menos 30 por este ángulo de acá. O sea que este ángulo termina midiendo 60, en este caso, ¿no? 60. Si trazamos esto así, ¿sí? O sea que terminamos como de hacer el triángulo rectángulo acá, con esta línea. Este ángulo va a ser opuesto por el vértice a Ahí lo este. entendí. Por lo tanto, Ahí es le de 60. ¿Y cuál es el tema? Esto estaría como representando tipo el eje Y. Ay, siempre me pasa lo mismo. Tipo el eje Y estaría representando esto, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el eje Y es perpendicular
¿sí? Al plano inclinado, o sea que hace ángulos de 90 con el plano inclinado. Tanto por encima como por debajo, ¿sí? Por todos lados hace ángulos de 90. Entonces, esto va a ser un ángulo de 90. Y si estos son 60, porque acá está por ser opuestos, digamos, por el vértice, este otro va a ser de 30. Y esto de acá, que está yendo bien para abajo, derechito, aunque a mí no me quedó muy derecho, sería como el peso, ¿sí? Por eso es que vamos a tener que el ángulo del plano inclinado es el mismo que se forma entre el eje Y negativo, digamos, y la fuerza. Lo mismo pasa si el plano está inclinado hacia el otro lado, o sea, es indistinto. Nosotros vamos a tener acá el Y, acá el X, ¿sí? Y el peso lo vamos a tener acá. Bueno, este ángulo No, alfa bueno, va a ser el lo ángulo mismo que este estaría. ángulo. Ah, claro. Siempre Entendí con ahí. el semieje negativo, o sea, entre la fuerza, peso y el semieje negativo de las X. De las Y, perdón, ¿sí? Acá. Pero bueno, esta es la razón de por qué eso pasa, ¿sí? Yo creo que está tapado un poco el problema, pero muchas veces me lo preguntan y yo no quiero Claro, y decir si sale el caer en el si famoso aparece porque una, sí. si aparece una ¿Cómo? circunferencia, podemos usar el mismo método, de ahí a la derecha. Si aparece una circunferencia, vos decís a lo que le hacemos esto y tiene, bueno, esto no quedó muy circular. Esto y que tiene fuerzas para todos lados. Claro, ponerle que sale una para, no sé, en diagonal hacia la izquierda y para arriba y otra diagonal para la derecha hacia arriba y como que lo alargás al vector. Exactamente. Ahí tenemos que ir Ya. viendo, por ejemplo, si tenemos un ángulo entre ellos o un ángulo con los ejes. Algún ángulo tenemos que tener. Creo que así era primero el segundo ejercicio de estática, si no me equivoco. Que tenía uno que eran un montón de fuerzas y nos daban un par de ángulos. Sí, eso tienen que ir como probando, digamos. ¿Sí? Muchas veces las cosas no las van a tener, pero se las van a poder sacar. ¿Con esto alguna duda? Yo sé que hice un quilombo, pero si pueden, ¿Se hablen entendió? porque yo el chat no lo veo. Pero bueno, cualquier ¿Se cosa, entendió? ¿Se entendió? prendan el micrófono y me frenan, ¿sí? Como hizo creo que Sofi se llama, a mí la gente me frena. No pasa nada. Bueno, el par, ¿sí? Del peso va a estar sobre la Tierra, ¿no? Acá vamos a tener el P'. ¿Qué más vamos a tener acá? ¿Qué otra fuerza hay? La La normal. normal. Perfecto. La normal, que su par está sobre la superficie de contacto, ¿no? ¿Y hay algo más? No, porque no hay Y- roce. Pero hay una Ojo, fuerza F pero hay una fuerza que hace externa, que esté subiendo. claro, que nos dice que tiene que subir, ¿sí? Por el plano. Entonces la fuerza va para allá, lo que sería en el semieje negativo de las X. ¿Por qué? Porque yo puse el X para este lado como positivo, pero lo podría haber puesto para este lado y me quedaba positivo, ¿sí? Eso es como a ustedes les resulte más cómodo. La F' yo la suelo hacer, no se rían, en una manito muy fea, que tengo que contar para que me queden 5 dedos, porque si no lo hago de 4. Misma dirección, sentido opuesto, más o menos mismo módulo, más o menos, ¿no? Que esto es la mano que está como tirando al bloque, ¿sí? Con mucho cariño esto es una mano. Ustedes dibujenla mejor, o no, da igual. Entonces, nosotros necesitamos saber el valor de esta fuerza, ¿sí? Para que esto suba con velocidad constante, es decir, que la aceleración sea cero. Para eso tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes.
¿sí? Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X y tenemos sumatoria de fuerzas en Y. En X, ¿qué es lo que tenemos? Y tendríamos el peso y la F. El peso, ahí va, pero el peso, mucho ojo, en X, ¿sí? Claro. Y la F que estaría negativa según mis ejes. Sabemos que esto nos tiene que quedar igual a M por A, ¿sí? Entonces, el peso en X, ¿cómo lo podemos escribir? Peso Masa por... Ah, No, bueno. perdón, dale, me la No, dale. dale, mía, se dice. La masa por el coseno de 30 por la gravedad. ¿Por Por qué el por el seno, coseno? Ahí va. Porque es la Por el componente seno. Porque si ustedes se fijan, la componente en X, vamos a dibujar las componentes en otro color, esta sería la componente en Y, que con respecto a este ángulo es adyacente. Y esta sería la componente en X, que podemos trasladarla acá para tipo cerrar, digamos, el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, con respecto a este ángulo sería el opuesto, ¿sí? Uy, casi le pongo no admitir. Ay, pobre chico. Bueno, ¿se entiende esto hasta acá? Porque es el seno. Sí. Pollo. Esto menos la fuerza va a ser igual a 0 directamente, porque esta aceleración va a ser nula, ¿sí? O sea que podemos escribirlo de otra manera, escribir directamente que esto tiene que ser igual a la fuerza. ¿Sí? Esto lo corro a un costado por si alguien después necesita verlo en más detalle. Bueno, entonces vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Yo sé que para lo que nos pide con esto ya estaría, ¿sí? Pero no poner la sumatoria de fuerzas en Y es como que me parece que quedaría incompleto. Más que nada si es un examen, si es un ejercicio que ustedes tienen que entregar. Justo este es solo de multiple choice, ¿sí? Entonces no es algo que ustedes tengan que entregar. Pero bueno, me parece importante que ustedes tengan todo completo. En Y nos quedaría la normal, ¿sí? Menos el peso en Y. ¿Sí? La fuerza no tiene componente en Y, solo en X. Por eso es que es importante hacer de esta manera el plano inclinado, porque así lo único que queda inclinado, digamos, es el peso. Esto es igual a masa por aceleración, nuevamente la aceleración es 0, por lo tanto la normal es igual al peso en Y, que es lo mismo que decir P por el coseno de 30. Cuando hacemos la sumatoria de fuerzas ya no le ponemos el palito, no sé por qué lo puse, se me escapó. Ahí está. Entonces, lo que nos está pidiendo nosotros es qué magnitud va a tener la fuerza, ¿sí? Si el bloque tiene una masa de 10 kilos. Entonces acá tendríamos que hacer 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por seno de 30. Abajo, donde la normal es igual al peso. ¿El peso lo podemos poner Sí. como masa por gravedad por el coseno de 30? Obvio. ¿Puedes repetir dónde salieron todos esos números? Perdón. ¿Sí? Esto de acá, vos fíjate, Sí. para que corra un poco esto. Bueno. Ay, qué boludo. Ahora sí. Fíjense. La masa son 10 kilos, ¿no? Eso te lo da el ejercicio. Nos dice que es un bloque de masa 10 kilogramos que está apoyado sobre un plano inclinado sin roce. Entonces, 10 kilogramos es la masa. El G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y, ¿Eso siempre lo mismo? sí.
Ok. ¿Por qué no es menos 9,8? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no ponemos el menos acá? Porque no está yendo en contra del movimiento, digamos. En realidad sí, porque el movimiento va para allá y el peso estaría yendo como para allá. Porque no cae, sería. No, en realidad es porque al poner estos signos acá, ahí estamos asumiendo la masa negativa, porque en realidad acá sería más el peso, ponele, nada más que serían menos 9,8 la aceleración, ¿se entiende? Cuando nosotros ponemos los signos según cómo está esto orientado, hace que terminemos poniendo todo en positivo, ¿sí? Es por eso. Como que los menos ya están puestos, digamos, en la sumatoria de fuerzas. Porque, a ver, se llama sumatoria de fuerza, no resta de fuerza. ¿Sí? Pero bueno, nosotros le ponemos el signo según lo que vemos acá, ¿sí? Y eso hace que trabajemos siempre con signos positivos los datos que nosotros ponemos, digamos, ¿sí? Entonces, los 10 kilogramos salen de datos, digamos, ¿no? Dato del ejercicio. Los 9,8 son del G, ¿sí? De la aceleración de la gravedad. Y el ángulo es de 30 por lo que habíamos explicado acá, por todo este lío, ¿sí? Entonces, podemos decir que vamos a tener, digamos, este cálculo, ¿sí? Que serían 10 kilogramos por 9,8 por seno de 30, que me da 49. ¿49 qué? Newton. Perfecto. Esta es la única respuesta que podemos dar. No, ¿Qué se primos puede dar hermanos en tiene el Newton? No, lo podemos kilogramos pasar fuerza. en kilogramo por fuerza. Kilogramo fuerza en Dina, ¿sí? Pueden ser un montón de cosas, digamos. ¿Cómo pasamos de Newton a kilogramo fuerza? Y hay que dividirlo por, creo que era 9,8, Ujú. no me equivoco. Lo que ellos toman es como si la aceleración de la gravedad, ¿sí? Estoy simplificando mucho un sistema que usan sobre todo ingenieros, ¿sí? Entonces esto es una simplificación muy bruta. Pero imagínense como si la aceleración de la gravedad fuese 1. Entonces todo lo que tiene, o sea, la masa, ¿sí? Termina siendo, los kilogramos terminan siendo lo mismo que la fuerza. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 1 kilo de manzanas, esto sería, 1 kilogramo sería la masa, ¿sí? Y el peso sería 1 kilogramo fuerza. ¿Sí? Tiene como el mismo valor de la masa. Como si no tomaran en cuenta el 9,8 de alguna manera, ¿sí? Entonces si hacemos 49 newtons dividido 9,8 newton por cada kilogramo fuerza, ¿sí? Nos quedaría 5 kilogramos fuerza. En este caso, ustedes tendrían que marcar el 49 y el 49 para newton y el 5 para kilogramos fuerza. ¿Se entiende? Tengo una consulta. Marcar solo uno estaría mal, ¿sí? Porque ustedes necesitan tener, digamos, como todos los... de alguna manera todas las respuestas correctas. Acá solamente están en newton y kilogramos fuerza. Tranquilamente lo podrían haber hecho que lo pasaran a Dina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo es el pasaje de conversión? A Dina. ¿A Dina? Ustedes piensen, a ver, yo esto, les soy honesta, nunca me lo sé, pero sí sé qué unidades tiene cada cosa.
¿El newton qué es? ¿Kilogramo? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado. ¿Y el dina qué es? Gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Perfecto, entonces, la parte de arriba es lo que cambia, la parte de abajo queda igual, ¿no? ¿Qué necesitamos arriba en vez del kilogramo? Los gramos. Gramos. ¿Y cuántos gramos son un kilogramo? Mil. 1000. 1000 gramos son un kilogramo. Esto lo van a poder hacer no solo con Newton, lo van a poder hacer con Poise, lo van a poder hacer con la unidad que a ustedes se les antoje, ¿sí? Con la infinidad de unidades que hay para presión. Ahí el kilogramo se nos va con el kilogramo, ¿sí? Y nos queda gramo arriba. Ahí va queriendo. ¿Qué nos falta? Los centímetros. Los centímetros. ¿Cuántos centímetros son un metro? 100. 100 centímetros. ¿Por qué los pongo arriba? Porque yo necesito que arriba me queden los centímetros. Por cada un metro. Uy, ¿cuánta lomita tiene esa M? Bueno, entonces, el metro se nos va con el metro. Básicamente, lo tenemos que multiplicar por 100.000, ¿sí? Lo que está en Newton lo multiplicamos por 100.000, obtenemos los dinos. ¿Se entiende esto? Hola, ¿me escuchás? Sí. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, sería a Newton, lo multiplicamos por 100.000 y obtenemos lo que nos da en Dina. ¿Sí? O lo mismo que es decir, un Newton son 100.000 dinas. Si yo tengo tantos Newton, voy a tener tantos dinas. ¿Sí? O viceversa, tengo tantos dinas, voy a tener tantos Newton. Entonces, si ustedes no se acuerdan cómo hacerlo, hagan esto. Porque estas reglas de acá, decir cuántos gramos hay en un kilo o decir cuántos centímetros hay en un metro, es algo que sería como relativamente sencillo, ¿sí? Antes que andar acordándose todos estos números. Bueno. Y directamente no podríamos acordarnos que es 100.000. Obvio. Si a vos te da la memoria, acordátelo. El tema, bueno, yo particularmente prefiero acordarme los de presión que acordarme esto. Porque esto en un minuto lo sacás. Pero ponele los de... ¿Qué medidas de presión sabemos? Esto es muy importante porque usamos muchas realmente. Unidades más que medidas. ¿Cuáles unidades de presión tenemos? Atmósfera y milímetro de mercurio. Atmósfera, milímetro de mercurio. ¿Qué más? ¿Cómo? Pascales. Pascales. Torr. Me parece que iba con una sola R. Bar. Centímetros de agua. ¿Sí? Igual no creo que con el tema de presión nos maten mucho, ¿no es cierto? En realidad se usan... Por ahí... Porque veo que sí. Libro de mercurio y Pascal. A ver, léeme, Juan, sí. Yo el chat no lo veo porque no veo la pantalla. ¿Qué dice? Bien, dice, ¿cuál es la diferencia entre la fuerza necesaria Juan, para dale. que el bloque se mueva a 10 metros sobre segundo y la fuerza necesaria para que no se mueva? ¿Es lo mismo? En realidad, sí y no, según de dónde lo veas. Si vos lo ves desde cinemática, no es lo mismo, porque no es lo mismo velocidad cero que velocidad constante, ¿sí?
Pero si lo vemos desde estática de la partícula, cuando nos habla del equilibrio nos va a hablar de aceleración cero. Y ustedes saben que aceleración cero puede ser tanto una aceleración, una velocidad que sea constante, ¿sí? Que sea velocidad no cambias porque no hay una aceleración, o también puede ser una velocidad que directamente no existe, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de esta parte de lo mismo. Si a vos te dice algo que no se mueva o algo que se mueva a velocidad constante, en ambos casos te está hablando de aceleración cero. Para ver la diferencia entre esos dos casos, vos deberías tener una, ¿cómo se llama? Como si fuese una mezcla, digamos, entre este tema y cinemática, ¿sí? Porque vos podrías ver con qué velocidad sube o con qué velocidad baja, y ahí podrías ver, por ejemplo, cuánto se mueve en determinado tiempo, o podrías sacar un tiempo de encuentro con otra cosa, ¿sí? O un tiempo de llegada al piso, cosas así. Entonces, desde el punto de vista de esto, de este tema, sí es lo mismo. Lo que les decía con respecto a las unidades de presión, el bar prácticamente no se usa, pero el torr sí, y acá nos está faltando una que se usa bastante, sobre todo en toda la parte de estática de los fluidos, que es el DIN a centímetro cuadrado. Entonces, fíjense todas estas unidades que nos tenemos que saber y que nos tenemos que saber las conversiones. Yo prefiero a esto no acordármelo porque hay veces que no me puedo acordar de todo. Entonces, las cosas que yo sé que las puedo sacar de otra manera, las saco. Esto también lo puedo sacar de otra manera, pero nada, como que ya me da un toque de fiaca. Normalmente a todo lo relacionamos con atmósferas. Decimos que tenemos una atmósfera, decimos que tenemos 760 milímetros de mercurio, 10, 13, 25 pascales, 760 torr, centímetros de agua son 1033, y los DIN sobre centímetro cuadrado son igual que los pascales, pero con 2 ceros más. 10, 13, 25, 0, 0. No sé quién me había preguntado, pero yo prefiero acordarme de esto, de estas conversiones, antes que acordarme de esta conversión que la puedo sacar por reglas de 3 simple, básicamente. ¿Sí? Pero bueno, eso es porque yo no me lo acuerdo. Igual que si ustedes me dicen que yo pase de centímetro cúbico a metro cúbico, yo tengo algo que está en centímetro cúbico, yo sé que 1 metro son 100 centímetros, y yo todo lo hago a la 3, o sea que esto nos quedaría 1.000.000. Y lo que acá está en centímetro cúbico, ahí lo puedo tachar, y ahí hago la conversión. O sea, yo las conversiones que puedo hacer de esta manera, las hago así, las que son sencillas. Y prefiero realmente acordarme estas de acá, ¿sí? Las que más usamos son atmósferas, milímetros de mercurio, pascal, DINA, y después en un poquito de en menor instancia, digamos, pueden aparecer centímetros de agua y torr. Vi un par de ejercicios que tenían centímetros de agua y que me han preguntado ¿y qué hago con esos centímetros? Pensaban que era la altura, digamos, pero en realidad era una medida de presión en sí. Así que bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Alguna duda en definitiva con este ejercicio? Sí, que si podías repetir lo del ángulo en el diagrama de cuerpo libre, ¿por qué se forma con respecto al eje Y y no al X? Sí. Por eso me guardé esto. Volvemos a arrastrar esto para acá. Como verán, yo rayo todo y sigo rayando. Pero bueno, no se asusten que siempre hago lo mismo. Bueno. Fíjense. Voy a marcar con rojo lo que sería nuestro plano inclinado, que es este, ¿no? Yo acá lo único que hice fue seguir como la línea del plano inclinado. En esa línea del plano inclinado vamos a ir haciendo otros cortes para poder
llegar a cómo nos queda el peso y cómo nos queda la I, ¿sí? Este es nuestro plano inclinado. Yo lo extiendo. Si también extiendo la base, esta de acá sería la base de nuestro plano inclinado, ¿sí? Si yo extiendo esta base, sé que el ángulo que está opuesto por el vértice es igual a su opuesto, ¿sí? O sea, sé que esto es 30 y esto de acá también es 30, ¿sí? Lo que hago con esta línea de acá es simplemente terminar de cerrar nuestro triángulo rectángulo para que acá me quede este ángulo de 90. ¿Y por qué hago eso? Porque yo quiero saber cuál es este ángulo. En realidad, mucho no lo necesito, pero yo sé que la sumatoria de todos los ángulos adentro de un triángulo cualquiera es 180, ¿sí? Entonces, acá es 90, estos dos también tienen que sumar 90. ¿Digamos? Sí. Bárbaro. Entonces, lo que voy a hacer es esta recta también la extiendo para abajo. ¿Por qué? Porque con mi eje, con mi plano coordenado, ¿sí? Extendido, puedo hacer también el opuesto por el vértice. Entonces yo sé que si esto vale 60, esto también vale 60, ¿sí? A su vez, ¿yo qué les dije al inicio? El eje Y tiene que estar perpendicular al plano inclinado. Entonces, ¿qué hice? Dibujé mi eje Y acá. Este es mi eje Y. Tendría que haber hecho un color que se viera más. Este es mi eje Y, ¿sí? El eje Y está perpendicular a nuestro plano inclinado. Perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados, recuerden. Y ese ángulo de 90 grados va a estar a todos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? El peso va estrictamente para abajo, o sea, estaría en la línea de esta recta, digamos, que pretendía terminar de cerrar el triángulo rectángulo de arriba. Entonces, esto de acá va a ser el peso, ¿sí? Por ser opuesto, estos dos por ser opuestos van a ser de 60. Y acá se está formando un ángulo de 90. ¿Por qué? Porque el I es perpendicular a este plano. Por lo tanto, este ángulo de acá es el mismo ángulo del plano inclinado. Y por eso es que si ustedes ponen el eje Y perpendicular al plano inclinado, siempre el ángulo que forme el peso con el semieje negativo de las Y va a ser el mismo ángulo que la inclinación del plano inclinado, valga la redundancia. ¿Se entiende todo esto? Sí, joya. Bárbaro. ¿Alguna duda más sobre esto? Por mi parte, no. Bárbaro. Bueno. Una El pregunta. siguiente. Sí. ¿La fuerza la pusiste hacia la izquierda porque decía que estaba subiendo el problema? No, porque va para abajo. La fuerza-peso va a ir para abajo sin importar si vos lo tenés subiendo para allá o subiendo para allá o bajando, ¿sí? La fuerza-peso es estrictamente lo que sería perpendicular a la Tierra, por así decirlo, que si bien la Tierra es redonda, tiene un radio lo suficientemente grande como para que podamos expresarlo como si fuese en partecitas rectas, por así decirlo. O sea, vos podés tranquilamente poner un mueble y que te quede con el... Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, con el de la burbujita. Bestia, la profe. ¿Vieron el cosito ese de la burbujita para ver si eso está... como si está bien derecho, digamos, o no? Bueno, podemos poner cosas rectas porque podemos hacer partes rectas sobre una tierra que es redonda. Y la cuestión es que siempre va a ir perpendicular al centro de la Tierra, ¿sí? Entonces siempre va a ir hacia abajo el peso. Sí, igual yo me refería a eso que pusiste como F, como el... ¿esta de acá? Sí, es así. No, flashé que me hablabas del peso. Sí, esta sí. Va para arriba porque nos dice que porque
Sí, nos está diciendo que el movimiento va para arriba, ¿sí? Entonces, como nos dice asciende, ahí sí, tiene que ir para arriba. Perdón, no había entendido bien tu pregunta. Listo, gracias. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo más con este ejercicio? Podemos pasar al siguiente. Pasamos al siguiente entonces. Bueno, voy a borrar. El siguiente lo que nos dice es, el coeficiente de tensión superficial de la savia vegetal es de 68 dinas sobre centímetro. Suponiendo que el transporte es solo debido al fenómeno de capilaridad, ¿cuál es aproximadamente el radio del capilar cilíndrico si la savia debe ascender a una altura de 12 centímetros en un tallo vegetal? Nos dice que tenemos que considerar el ángulo de contacto como de 10 grados y que la densidad es 1,02 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cómo hacemos esto? No sé si alguien se acuerda de las fórmulas. Con la ecuación de la tensión superficial. Uh-huh. Acá es bastante importante que nos acordemos de las fórmulas, más que nada porque va a llegar un momento en el cual vamos a necesitarlo, ¿sí? Bueno. Acá lo que tendríamos que ver, digamos, sería, inicialmente lo mejor que podemos hacer es copiar todos los datos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos el coeficiente de tensión superficial, 68 dinas sobre centímetro. La altura a la que tiene que subir son 12 centímetros. El ángulo de contacto son 10 grados. Y la densidad, que para mí sabía es mucho más denso que esto. Casi la misma densidad que el agua. 1,02 gramos sobre centímetros cúbicos. Capaz que estoy diciendo cualquiera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Acá no tendríamos que hacer, por ejemplo, partiendo desde la formulita de tensión superficial, que sería el coeficiente que es igual a fuerza sobre longitud, despejar lo que es longitud, porque ahí estaría lo que es la R del radio, ¿no? Y después convertir todo. ¿Cómo nos queda tipo despejado esta fuerza? Perdón, esta longitud. Fuerza F sobre gamma. ¿Qué fórmulas de tensión superficial conocemos? La de la altura. ¿Cómo tendríamos, o sea, qué es lo que tendríamos que ver acá? Y primero, o sea, yo tomaría también información de la forma que tiene el tallo, que dice que es un cilindro. Uh-huh. Es un cilindro y a su vez también nos dice el ángulo, ¿sí? O sea que por acá va a haber algún seno, coseno o algo de esto. ¿Sí? ¿Habría que Entonces, usar la fórmula de capilaridad también? ¿cuál sería la fórmula de capilaridad? 2pi radio por el coeficiente, creo que era gamma, por el coseno del ángulo, y eso es igual a la densidad por pi radio al cuadrado, creo, altura gravedad. Yo tengo esa misma, pero simplificada. Tengo 2 Claro, porque por el... fíjate, acá Claro, 2. el pi se nos va a ir con el pi,
1 de Sí, este yo radio también tiene que ver lo con tengo este fijado. radio, entonces nos va a quedar 2 gamma, el coseno del ángulo, Una es igual a la pregunta. densidad. Dime. Todo eso de 2pi por radio, ¿de qué sería? ¿De dónde viene? Esta parte de acá, Sí, sí. porque tenemos esta parte de acá y tenemos esto de acá. Ambas cosas, de todos modos, o sea, te pregunté al pedo por qué las dos tienen la misma respuesta. Ambas cosas tienen que ver con la forma que tiene el capilar. Nosotros vamos a trabajar con capilares que siempre van a ser cilíndricos, ¿sí? Con lo cual, vamos a tener, digamos, como siempre el mismo tipo, digamos, de función, digamos. Si vos esto te lo aprendes así, estaría bien porque simplemente siempre vamos a usar cilindros como capilares, ¿sí? Son cilindros extremadamente finitos, o sea, cuyo radio es extremadamente chico, ¿sí? Claro, esa fórmula viene de fuerzas de tensiones igual a la Claro, columna. exactamente. Entonces sí, ahí está bien. tenemos la parte de tensión y tenemos la parte de el peso, digamos, que tiene este fluido, esta altura de fluido, ¿sí? Estaríamos como si fuese de alguna manera igualándolos, como las presiones, una cosa así. Estamos igualando fuerzas en realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Bueno, acá tenemos que despejar esta R, que es lo que nos pide. Entonces nos va a quedar que R es igual 2 gamma coseno de tita, densidad, altura y gravedad. Bueno, si ustedes se fijan, a mí me gusta siempre poner como las letras, digamos, y no tanto los números. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ponemos los números podemos llegar a meter un poquito la pata. ¿Qué tenemos que ver acá antes de hacer el cambio, digamos? Tenemos que ver que todo esté en el mismo sistema de unidades. Esto es muy importante. Si todo está en el mismo sistema de unidades, ¿sí? Podemos directamente reemplazar en la fórmula. Y si no, tenemos que elegir un sistema. Si están en dos sistemas distintos, tenemos que elegir un sistema para poder, de alguna manera, hacer como todo más homogéneo, digamos, porque no podemos mezclar, ponerle tina con metro, ¿sí? Ponerle que la altura nos la diera en metros y el coeficiente de tensión superficial nos lo diese en tina sobre centímetro. Y no podemos mezclar esas dos cosas, ¿sí? Entonces, ustedes se aseguran de que todo está en un mismo sistema, que en este caso es lo que ocurre, y ahí recién podemos reemplazar, ¿sí? Entonces nos va a quedar que el R es igual a 2 por 68 dinas sobre centímetro por el coseno de 10 sobre 1,02 por la altura, que eran 12 centímetros, ¿sí? Por G. En este caso, G, ¿qué valor tiene? 980. Ahí va. ¿Alguna duda con esto? ¿En qué nos va a quedar el radio si lo calculamos en este sistema? En centímetros. Perfecto, en centímetros. 1,02 por 12,80. No sé si ustedes lo hicieron, pero me está dando 0,01117 centímetros. Sí, da eso. Sí, me da igual. ¿Qué opción tenemos que tomar acá? De las que nos da. La tercera. 0,11. La tercera.
¿Por qué? Porque 0,011 centímetros es lo mismo que decir 0,11 milímetros, ¿sí? Pero por las dudas vamos a controlar que no haya ninguna más. No, porque nos podrían haber puesto, por ejemplo, 0,00011 metros, ¿sí? O sea, esto dividido 100 nos da en metros. Y esa sería otra opción válida. De todos modos, fíjense, no sé si ustedes pudieron abrir el archivo, pero ahí los puntitos son como redondos para marcar. Cuando los puntitos son redondos, normalmente nos permite marcar una sola opción. Y cuando los puntitos son cuadrados, ahí sí nos permite marcar más de una opción. Entonces, en esta como que solamente podíamos marcar la tercera. ¿Alguna duda con esto? Profe, entonces, ¿en qué unidad te quedó? Acá nos quedan centímetros. Una vez que hacemos esta cuenta nos quedan centímetros. Pero tenemos que buscar un equivalente porque el 0,011 centímetros no estaba. ¿Sí? Entonces, como estaba en centímetros, estaba en milímetros y estaba en metros, lo pasé a milímetros, que nos queda 0,11 milímetros, que es la tercera opción, y lo pasé a metros, que nos queda 0,00011 metros. Entonces, esta opción no está dentro de las opciones ahí para marcar. Esta opción tampoco está, y esta sí. Así que marcamos esa. Profe, Sí. yo ponerle que pasé todos los cálculos a metro, entonces me quedó el resultado final 0,0011. Ahí lo tendría que pasar a alguna de las medidas que me aparecen ahí. Claro, vos tenés que ver qué unidades tenés vos ahí. Bueno, vos tenés metro, centímetro y milímetro. Lo pasás a las dos. O sea, lo tenés en una unidad y lo pasás a las otras dos. ¿Sí? Y te fijas a ver cuál está. Pero pasá todo, poné todas las opciones, porque llega a ser uno que tenés que poner las dos. O sea, a lo mejor esta opción está y esta también, entonces tenés que marcar dos, ¿me entendés? Yo te recomiendo que si ves dos unidades distintas o tres unidades distintas, que lo pongas en todas las unidades que tenés, como yo hice acá. Entonces yo, fíjate, me fijé, lo puse en centímetros, lo puse en milímetros y lo puse en metros. La opción del metro no estaba, así que esta no es. La opción del centímetro tampoco estaba. La que sí estaba era la de los de los milímetros. ¿Sí? Listo, gracias. ¿Alguna otra duda con esto? Una pregunta, ¿qué sistema lo pasaste de unidades? Ninguno. El milímetro no está en ningún sistema en realidad. No, Porque... no, cuando hiciste la cuenta, cuando estabas poniendo las cosas en la cuenta, no cuando lo pasaste. Ah, listo. No, esto era el CGS. Me verifiqué que estuviese todo en el mismo sistema. Fíjate que el CGS tiene de medida de fuerza el DINA. Y como esto sabemos que es fuerza sobre longitud, DINA sobre centímetro, esto está bien. ¿Sí? Esto es CGS. Después los centímetros, CGS. Los grados, bueno, los grados son grados. Los gramos, CGS, y centímetros, CGS. Entonces estaba todo en el mismo sistema. Lo que vos tenés que ver es que todo sea congruente, ¿sí? Porque si no, esto tranquilamente podría estar, esto en DINA sobre centímetro, y esto podría estar, por ejemplo, en metros, ¿sí? O en milímetros, que ni siquiera pertenece a ningún sistema en milímetro como tal. Y ahí tendrías que empezar a pasarlo hasta que todo te quede en el mismo sistema. Yo creo que las preguntas, o sea, toda la parte que es de múltiple choice, no va a tener demasiado paso de unidades ni mucha historia. ¿Por qué? Porque no tienen tanto tiempo para hacerlas, ¿sí? Entonces, no creo que les lleve, digamos, no sé, 15 minutos acerca de ejercicio. ¿Me entienden? Probablemente estén todos en el mismo sistema, pero ustedes por las dudas corroboren. A ver, les lleva un minuto mirar si todo está en el mismo sistema, o menos. Les conviene hacerlo antes de meter la pata, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Ah, eso sí, pero banquen, porque depende de en qué sistema, porque acá tenemos que verificar en qué sistema estamos, ¿no?
Después de ver en qué sistema estamos, tenemos que ver qué Y usamos. Eso es muy importante. Por eso es que acá usamos el 980, ¿sí? Bueno, el 2 es adimensional. El DINA, ¿qué era? Gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, yo no tengo acá DINA. Yo tengo acá DINA sobre centímetro. ¿Cómo me queda? Nos queda gramo por centímetro sobre segundo cuadrado por centímetro. O sea que los centímetros se nos van, ¿sí? Entonces, arrancamos con gramo sobre segundo cuadrado, ¿sí? Este coseno no está afectando en nada. ¿Qué ponemos? O sea, en nada con respecto a las unidades, ¿no? Abajo, ¿qué ponemos? Esto está en gramos sobre centímetro cúbico. Lo que está dividiendo al denominador está en el numerador, ¿sí? Solamente tenemos abajo y arriba en las unidades. Entonces acá tenemos gramo abajo y acá nos queda centímetro cúbico, ¿sí? Por esto, este gramo sobre centímetro cúbico. Estos 12 están abajo, o sea que acá tenemos centímetro, ¿sí? Y acá es exactamente lo mismo, tenemos centímetros sobre segundo cuadrado. Este segundo cuadrado pasa automáticamente acá arriba, porque no hay nada abajo del de abajo, ¿se entiende? Entonces nos queda por centímetro sobre segundo al cuadrado. Tenemos gramo con gramo, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y tenemos 2 de los 3 centímetros con estos 2, ¿sí? Puedo hacer así. Centímetro cúbico es lo mismo que decir centímetro por centímetro por centímetro, ¿no? Esto es lo mismo que decir centímetro cúbico. Así por ahí es un poco más visual. Este centímetro se me va con este y este se me va con este, ¿sí? Fíjense que ahí nos queda 1 centímetro. O sea, nos queda la unidad de centímetros. ¿A eso te referías, Juanci? Ah, listo. Sí, ustedes váyanme chusmeando qué dice la gente en el chat porque yo de acá no veo. ¿Alguna duda hasta acá con esto? No. Bárbaro. Vamos con el siguiente. El siguiente nos habla de una esfera de diámetro 0,315 metros y densidad 7.880 kilogramos sobre metro cúbico. Nos dice que va a descender por un poco que contiene glicerina. La densidad de la glicerina es 1,26 gramos sobre centímetro cúbico y nos pregunta cuál es aproximadamente el coeficiente de viscosidad del detergente si cuando la esfera alcanza la velocidad límite es capaz de recorrer una distancia de 0,046 metros en un tiempo de 0,28 segundos. ¿A qué se refiere con velocidad límite? La velocidad límite es la velocidad máxima que alcanza, ¿sí? Entonces, inicialmente tenemos que copiar los datos. Tenemos una esfera, que la esfera tiene un diámetro de 0,315 centímetros, ¿sí? Tiene una densidad de 7.880 kilogramos sobre metro cúbico. Después tenemos la glicerina, que es nuestro medio, ¿sí? Es nuestro medio viscoso. Claramente esto es un ejercicio tipo de viscosidad, ¿sí? Por eso quería llegar a este, porque sé que hay como un toque de miedo, más que nada porque no sabemos bien cómo suelen ser los ejercicios, ¿sí? Este es un ejercicio típico.
nos dice que la densidad es 1,26 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿verdad? Nos dice que determinemos el coeficiente de viscosidad. Esta tipo N rara, ¿sí? Y nos dice que cuando llega a su velocidad límite, la esfera va a tener una velocidad límite, para la cual va a recorrer 0,046 metros en 0,28 segundos. ¿Sí? Estos son todos los datos que tenemos. El tema es por dónde arrancamos. Yo arrancaría haciendo una especie de diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Un diagrama, sí. Ponele que diagrama de cuerpo libre, es que acá no hay mucho de qué separarlo, ¿sí? A la esfera. Este es yo me lo imagino que es un tubo, pero podría ser un recipiente cualquiera, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un tubo. Ese es nuestro tubo, ¿sí? Ups. Tiene glicerina. Y esta glicerina tiene una determinada densidad, ¿sí? Que es distinta a la densidad de la esfera. ¿Qué ven de raro en los datos? Las unidades. Ahí va queriendo. Tenemos unidades medio raras, ¿sí? No está todo en el mismo sistema. ¿Qué sistema nos conviene usar en este caso? Fíjense de qué sistema tenemos más unidades. CGS. Sí, tenemos prácticamente todo en CGS. Ustedes van a ver que acá vamos a usar normalmente la mayor parte de las cosas, de los ejercicios, vamos a usar CGS. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener hacia abajo el peso de la esfera, ¿no? Hacia arriba vamos a tener el empuje y también hacia arriba vamos a tener la fuerza viscosa. ¿Por qué? Porque esto se está moviendo para abajo. La fuerza viscosa, hablando mal y pronto, porque en realidad esto sería una simplificación, sería como una especie de fuerza de roce, pero en los fluidos viscosos, ¿sí? Nosotros podemos tener agua, que es un fluido que se consideraría no viscoso, ¿sí? En el cual simplemente vos tirás la bolita y cae. Ese sería como el sistema, lo que veíamos como sistema ideal, digamos, cuando decía sin roce, ¿sí? Ahora, la versión de que aparece el roce es cuando aparece la viscosidad, ¿sí? Vamos a ver que llega un momento en el cual aparece la viscosidad. La viscosidad lo que nos va a dar es esta fuerza que de alguna manera lo que hace es como frenar a la partícula, ¿sí? A la partícula que se está moviendo hacia abajo, ¿sí? O sea que iría como en sentido opuesto del movimiento. Entonces, acá al costado vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Aunque no esté, a mí me gusta hacerlo de los dos lados. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque no tenemos ninguna fuerza en X, ¿sí? Fíjense que lo que normalmente plantearíamos como el eje X, que sería esto, sobre ese eje no tenemos nada, ¿sí? Pero, no sé, no me parece que esté de más escribirlo. Y vamos a tener la sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza viscosa, y vamos a tener el empuje, ¿sí? Todo esto va a ser menos el peso de la esfera, igual a masa por aceleración. Ahora, de acá
tenemos que sacar la información que nos dice que llega a velocidad límite. La velocidad límite es la velocidad máxima, si ustedes se fijan, apenas cuando, no sé si hicieron este laboratorio, pero hay un laboratorio que ustedes tiran como bolitas, no me acuerdo si eran de hierro o de qué eran, no recuerdo, pero eran de acero, eran unas bolitas ínfimas, o sea, requete contra chiquititas, que se tiraban en detergente. Inicialmente íbamos a ver que aparecían, digamos, las... No, como de naftalina, pero si eso es poroso, Juan. ¿Era de naftalina? No, si eran bolitas de metal. No. No, moríamos ahí. No, chicos, estoy empezando a sentir olor a naftalina. Se ve que los vecinos empezaron a sacar la ropa de verano. Bueno, ¿cuál es el tema con esto? Vamos a tener solamente movimiento en I, que inicialmente va a ser un movimiento que va a tardar como en acoplarse, digamos, pero una vez que llega a su velocidad máxima, como que empieza a atravesar lento, y después acelera un toquecito, y después llega a una velocidad máxima con la cual va a llegar después hasta el fondo, ¿sí? No va a acelerar más. Al hacer eso, estamos considerando que lo que vemos acá es cuando ya está la velocidad límite puesta, ¿sí? En ese caso estaríamos teniendo una aceleración cero. Estamos viendo la parte del movimiento en la cual es una especie de MRU, símil, ¿sí? Para que ustedes se den más o menos cuenta de lo que pasa. Es una velocidad constante en un solo eje, ¿sí? En una sola dimensión, digamos, un movimiento unidimensional. Ay, ¿podés volver a explicar por qué cero la aceleración? ¿Por qué qué? Perdón. ¿Por Se qué escuchó cero la aceleración? Porque a vos te está hablando que llegás a la velocidad límite, ¿sí? La velocidad límite es la velocidad máxima que puede alcanzar esa bolita al caer. Entonces sería como una velocidad constante que no queda en ese momento. Exactamente. Es como que inicialmente vos ponés esta misma pelotita acá, ¿no? Inicialmente ya sabemos que tiene que atravesar toda la primer parte, digamos, que tiene que ver con el coeficiente de tensión superficial y toda la bola. Bueno, una vez que lo pasa, ya está acá adentro, empieza a bajar, pero lento, ¿sí? Va como lento. Va lento y después toma una velocidad que termina siendo constante y va a llegar con esa misma velocidad al fondo del recipiente, ¿sí? Entonces, Sí. Cuando estamos en ese momento es como que primero tipo acelera, digamos, hasta que llega a la velocidad límite. Acá nos está hablando de que la bolita está con velocidad límite. Entonces yo asumo que la aceleración es cero, ¿sí? De otra manera no podría asumirlo, y no solo eso, sino que tampoco es muy sencillo medir la aceleración, porque es una aceleración variable en esa primer parte. Ni siquiera es que es una aceleración constante. O sea, si lo tomás como ideal, sería una aceleración constante, pero no lo es, según el libro. Así que, bueno, otro libro, digamos, me parece que eso lo vi en el de fisicoquímica, pero bueno, hay libros que nos muestran toda esta parte de viscosidad. Así que lo que vamos a tener es una igualdad a cero, con lo cual vamos a poder decir que esta fuerza viscosa más el empuje van a ser igual al peso de la esfera, ¿sí? Ahora tenemos que ver qué es cada cosa. Esta fuerza viscosa es la ley. ¿Qué ley es esta? ¿Cómo se llama esta ley? Exactamente. Estamos en presencia de esta ley que nos va a decir que estas fuerzas viscosas son 6pi, ¿sí? Por R, por este coeficiente que es el que tenemos que sacar de viscosidad, por la velocidad límite. ¿Sí? A su vez sabemos que el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por
Y ojo, en este caso, acá tenemos que ver el volumen sumergido, ¿sí? Que el volumen sumergido es el volumen de la esfera completa. ¿Y cuál es el volumen de una esfera? Cuatro tercios Cuatro tercios por radio cubo. Por pi. 4 tercios pi radio cubo. Perfecto. Y después vamos a tener el peso de la esfera. Que el peso de la esfera, ¿cómo lo sacamos? También densidad por gravedad por volumen. Ahí va. Vamos a tener el volumen de la esfera, que vuelve a ser lo mismo. 4 tercios pi r cubo, ¿sí? Por volumen, por densidad por gravedad, ¿sí? ¿Por qué es volumen por densidad por gravedad? Porque nosotros acá, si ustedes se fijan, no tenemos la masa. Normalmente el peso lo calculamos como masa por gravedad, ¿no? La masa no la estamos teniendo, pero tenemos la densidad, que sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, si este volumen lo pasamos multiplicando para allá, nos queda que la masa es igual a densidad por volumen. De ahí sale todo esto. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a hacer toda la igualdad, entonces nos va a quedar 6pi por el radio, por el coeficiente de viscosidad, por la velocidad límite, más ρ del líquido por G por 4 tercios pi por R cubo, ¿sí? Que esto es igual a 4 tercios pi por R cubo por la densidad, ojo, esta densidad es de la esfera, ¿sí? Porque es el peso de la esfera, por G. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, lo que podríamos cancelar ahora ya es este radio. ¿Por qué? Porque en todos los términos tenemos radio, ¿sí? Estos tres se nos va uno y nos quedan dos, y acá también nos quedan dos. Pues el resto no podemos cancelar nada. A mí me encanta cancelar cosas, no sé si se dieron cuenta. Bueno, ahora volvemos a esta parte. Ustedes me habían dicho que era como un toque raro el tema de cómo estaban dados, digamos, los... Cómo estaban de alguna manera dadas las unidades, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Yo diría que trabajemos en CGS directamente, Perdón que ¿no? te corte, Agnes. Una aclaración Dime. para lo... Alguien escribió en el chat que directamente reemplazó por la fórmula y la idea que tienen desde física es que ustedes, si van a escribir una fórmula, tienen que justificar de dónde salió. Por lo tanto, les recomiendo que hagan todo el despeje de todo. O sea, empuje es tanto, fuerza es tanto, peso es tanto, densidad de dónde salió es tanto. Todo así, todo justificado. De última, Sí, o sea, dividan si la ustedes- hoja a a la ver, si mitad. ustedes- Y eso es si ustedes tienen que mandar el ejercicio. Si este es un ejercicio de la parte de multiple choice, no interesa de dónde salió, mientras que ustedes lleguen al resultado. En cambio, si es un ejercicio de la otra parte, ahí sí, tienen que agarrar y mandarlo. ¿Está? De todos modos, acá, si ustedes no pasan todo a un sistema de unidades, no les va a dar, ¿sí? Porque o trabajan con CGS o trabajan con SI.
pero no pueden trabajar con los dos al mismo tiempo, ¿sí? Eso es re importante. Y como dice Juan, ustedes tienen que saber de dónde sale. Además, por ejemplo, en este caso, el empuje tiene que ver con el volumen de la esfera. En otro caso, si esto en vez de ser una esfera fuese un cuadrado, o sea, perdón, un cubo, sería otra cosa completamente distinta y tendríamos que hacer algo completamente distinto a lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, sí, como dice Juan, es re importante hacer todo esto. Más que nada, por si lo tienen, o sea, ni hablar si ustedes lo tienen que entregar, ¿no? Pero esas cosas que no hagan hoy, se las van a pedir después en el final. Y yo veo que mucha gente cae en física en el final porque no hace estas justificaciones. Hacer la justificación es la mitad del problema. Así de importante es. Y de hecho es muy importante porque si ustedes no pueden hacer todo el tema de las unidades, después como que no se dan bien cuenta de cómo queda, ¿sí? De en qué unidad nos queda. Entonces es muy importante eso. Bueno, en definitiva esto lo tenemos que pasar. ¿Cómo lo pasamos? ¿Y a qué? Yo lo pasé todo a metros. Ok. Quiero ver en qué unidades están las respuestas. La respuesta está en Pascal por segundo y en Poise. ¿De qué sistema son esas dos unidades? El de metros, no sé cómo se llama. Sistema Internacional y CGS. ¿Sí? El Sistema Internacional tiene el Pascal por segundo y el CGS tiene el Poise. ¿Sí? Entonces lo podemos hacer en cualquiera de estos dos sistemas. Yo de vaga hubiese pasado todo a... O sea, sí o sí tenemos que pasar una densidad. O pasamos esta o pasamos esta. ¿Sí? Yo como soy fan de trabajar con números un toque más chicos, con el tema de la densidad, los números son un poco más agradables, digamos, cuando trabajamos con CGS. Por eso yo hubiese arrancado por ahí. Pero es lo mismo. Porque tenemos que pasar una de las dos densidades y tenemos que pasar o este diámetro, que en realidad tenemos que hacer el radio, recuerden, o tenemos que pasar estos metros de acá a centímetros. Entonces es lo mismo. La cantidad de datos que tenemos que pasar es la misma, ¿sí? Ya les digo, yo arranco por acá solo porque prefiero esto, digamos. Acá yo voy a hacer por 1 metro cúbico dividido 100 centímetros al cubo y lo voy a multiplicar por 1000 gramos sobre 1 kilogramo, ¿sí? Todo esto para pasar la densidad. Y esto ya sé que son 4,6. Entonces sería 7.880 por 1000 dividido 100 al cubo. 7,88 me da esto. 7,88 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí? Y ahora tenemos todos los datos en un mismo sistema de unidades. Ahora lo que tenemos que hacer es, esta es nuestra incógnita, despejarlo, ¿sí? De todos modos, no sé quién había hecho el sistema internacional, está perfecto porque son los dos sistemas que están acá, ¿sí? Las respuestas me refiero, o sea, seguro que va a haber dos que estén bien, uno del sistema internacional y otro del CGS, así que está perfecto. Bueno, vamos a tener que despejar esto, ¿no? Lo que voy a hacer es despejar, digamos, directamente el n. El n, que es nuestra incógnita, que en realidad no es una n, es una n medio rara, nos va a quedar 4/3 pi por radio cuadrado. ¿Por qué radio cuadrado? Porque acá eliminé todos un radio de cada uno, ¿sí? De cada término. Por g por la densidad de la esfera. Y la densidad lo escribo de dos maneras. Esto, mala mía.
por la densidad de la esfera, ¿sí? Menos, porque esto de acá va a pasar negativo para el otro lado. Agnes, ¿Qué pasó? viste, antes de que sigas, viste que arriba vos simplificaste el radio. Sí. El que está al lado del igual, del lado izquierdo, ¿con qué lo simplificaste para que te queden 2? Taché uno de cada término. Es como que yo hice así, dividí todo por R. Ah, Entonces, bien. acá este se me fue con este. A su vez esto se me fue con uno de estos y me quedaron 2 y uno de estos y me quedaron 2. Si nosotros tenemos lo mismo en todos los términos, ojo, porque cuando tenemos sumas y restas tiene que estar en todos los términos. Si tenemos algo que está en absolutamente todos los términos, lo podemos cancelar. De hecho, fíjense, otra cosa. ¿Qué otra cosa podría haber cancelado que no lo hice? Que está en todos los términos. La gravedad. El pi. Porque la gravedad en uno no ¿Y está. 4 tercios no? No, porque en este no está. No está, claro. Entonces, pi se me va con este pi y se me va con este pi. Hagan de cuenta que dividí todo por pi, ¿sí? Como que pasé uno de estos dividiendo para todos lados. Entonces, volvemos. 4 tercios, el pi ya no está más. Radio cuadrado por G por la densidad, en este caso, del líquido. Fíjense que este estaba negativo, como les decía, porque estaba de este lado del igual y pasa para el otro lado, ¿sí? Recordemos que acá está nuestro igual. Estamos intentando despejar esto, ¿sí? Ahora que ya pasamos todo este término para allá, vamos a pasar lo que queda multiplicando a este coeficiente dividiendo. Es decir, nos va a quedar 6 por la velocidad límite. ¿Sí? Porque el pi y la r ya se nos fueron. ¿Alguna duda con esto? Ahora lo que voy a hacer va a ser sacar factor común. 4 tercios r cuadrado g. Fíjense que esto se comparte tanto en este término como en este de acá. Abro paréntesis, densidad de la esfera menos densidad del líquido. Y ahí llegué a la mínima expresión de esta ecuación. En realidad no llegué a la mínima expresión sería esto, como calcular estos números, digamos, que nos queda. Queda 4 tercios, yo sé. Nos quedaría 2 novenos, ¿sí? De hacer esto. 4 tercios dividido 6 nos queda 2 novenos, ¿sí? 2 novenos, r cuadrado, g, densidad de la esfera, menos densidad del líquido, que en este caso el líquido estaría siendo la glicerina, ¿no? Y ahora que tengo la mínima expresión de esta fórmula, la puedo llevar para el otro lado donde tengo los datos, ¿sí? Hasta ahí vamos. Ahora vamos a ponerle todos los datos a esta formulita. Entonces, el diámetro es 0,315. ¿Cuánto sería el radio? La mitad. 0,1575 centímetros. Entonces, acá vamos a tener que el n va a ser igual a 2 por 0,1575 centímetros al cuadrado por g. ¿Cuánto vale g en este sistema que estoy usando yo ahora? 980 también. 980. ¿Por qué gramos? Centímetros sobre segundo cuadrado,
¿sí? Densidad de las esferas, primero. Nos va a quedar 788, ¿sí? Es esto de acá. Esto que sacamos acá. Gramos sobre centímetro cúbico. La densidad del líquido, que es esto, la densidad de la glicerina, que sería 1,26 gramos sobre centímetro cúbico. Todo esto, acá no me tengo que olvidar el 9 del 2/9, sobre la velocidad límite, que ¿cómo calculamos la velocidad límite? Distancia sobre tiempo. Ahí va. O sea que la velocidad límite nos va a quedar 4,6 centímetros dividido 0,28 segundos. ¿Sí? Esto me da 16,43. En realidad, cuando tenemos una... nunca pongan números con coma dentro de una fracción, ¿sí? Lo vamos a poner en fracción. Mi calculadora, tengo la suerte de que me lo da en fracción. Pero si no, intenten buscar la forma de hacerlo. Esto me da 115 sobre 7. Esto va a estar en centímetros, ¿sí? Sobre segundo. ¿Hasta ahí vamos? Perdón, se me fue lo de velocidad límite. No llegué a escribirlo. ¿Cómo era? Lo de velocidad, vamos a tener la cantidad de, o sea, la longitud, digamos, que recorre en el tiempo en que lo recorre. En este caso eran 4,6 centímetros, o sea, por cada 0,28 segundos. Si ustedes no lo pueden hacer así, no sé cómo hacerlo porque en teoría no deberían poner números con comas dentro de una fracción, ¿sí? Matemáticamente está mal. No creo que en física hagan mucho lío por eso, digamos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, a mí me quedó 16,43. ¿Por qué? A mí también. Sí, es 16,43. Yo lo que intenté es que no quede que quede en fracción y no en número con coma. Yo acá tendría que haber puesto 16,43 centímetros sobre segundo, ¿no? El tema es que yo puse 115, o sea, si lo hacemos, digamos, como fracción, nos da 115 sobre 7. De ahí salió este 7 de acá. No sé si ustedes tienen la cálculo que les dé como fracción. Suele haber un botoncito, depende de qué cálculo tengan. Les suele aparecer un botoncito, digamos, para que no aparezca con coma, ¿sí? Pero si no, ustedes acá ponen 16,43. Es lo mismo. Sí, tenés que apretar el Shift y el A por B sobre C. Listo, es verdad, en ese. Hay unos cálculos que son así. Bueno, yo lo hago de esta forma porque matemáticamente está mal. De hecho, yo este 788 tampoco está bien, pero como era una resta, pintó ponerlo así. Yo tendría que haberlo puesto como 788 sobre 100 y 126 sobre 100. ¿Sí? Esa es la manera correcta de escribir las cosas. Lo mismo acá. Es la manera correcta de escribir las cosas en las fracciones, ¿sí? Bueno. Esa sería la manera correcta de escribir todo. ¿Y de diámetro a radio cómo era la cuenta para hacerlo? El diámetro es 2 veces el radio. Entonces, si vos querés sacar el radio y tenés el diámetro, sería diámetro sobre 2. ¿Sí? En definitiva, vamos a hacer esta cuenta. Nos queda en la parte de arriba 2 por 0,1575 al cuadrado por 980 por, y ahí abrimos paréntesis.
7,88 menos 1,26. ¿Sí? Cerramos paréntesis. Ahí si quiere le ponen igual, dividido y abren paréntesis de vuelta. 9 por ahí pueden poner directamente el 16,43. Y esto me da 2,18 pois. Vamos a buscar. A ver qué hay que sea parecido. El segundo, 2,2. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo a ustedes? Más o menos. Sí. Sí, a mí también. Sí. O ya. Lo que tenemos que saber, que esto es muy importante, es cómo pasar de pois a pascal por segundo. ¿Sí? Un pois son 0,1 pascal por segundo. Entonces, si nosotros tenemos 2,2, vamos a tener, o sea, va a ser lo mismo que decir 0,22 pascal por segundo. Entonces, en el caso de este ejercicio, tendríamos que seleccionar el segundo y el cuarto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, fíjense que los ejercicios de viscosidad no, o sea, son medio feos o medio difíciles, pero tampoco tanto, ¿sí? Fíjense que son, o sea, si aplicamos la fórmula como ustedes decían, ya está. Yo lo que quiero es que ustedes lo entiendan realmente bien, porque si no después, el día del final, sobre todo, porque en el parcial, o sea, yo no sé cuál de estos temas, o sea, creo que va a ir en suerte, pero no sé cuál de estos temas les van a tomar a ustedes en los ejercicios de los que hay que entregar y cuál en los ejercicios que son multiple choice, ¿sí? Como que les pueden tomar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, ustedes tienen que practicar y tienen que saber hacer todas estas deducciones, como decía Juan, tienen que saber hacerlas sin importar qué, ¿sí? Sin importar si ustedes tienen que entregarlo o no. Estas deducciones son importantes porque justifican lo que ustedes hacen. Yo no sé la primera, tipo, la primera toda, no sé qué es cada cosa. O sea, la suma no sé qué es. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Me perdí esa parte, me fui a hacer un mate. Yo todavía no ¿viste? llegué. No, acá te va con el mate y te perdés de todo, mamita, olvídate. Fíjate, el que tenés el coeficiente de viscosidad, esto es la fuerza viscosa. Esto de acá es el empuje y esto de acá es el peso. En este caso es el peso de la esfera porque nosotros no teníamos la masa. Pero como teníamos la densidad de la esfera, nada, lo pudimos calcular, ¿sí? Acá están todos. Acá está la sumatoria de fuerzas. O sea, ¿por qué llegamos a esta fórmula? ¿Por qué lo igualamos todo al peso? Está acá, ¿sí? Acá está cada una de las fuerzas. Y bueno, esto que vimos acá, que después empezamos a cancelar todo, que quedó todo un lío, ahí fue cuando unimos estas tres cosas, ¿sí? Ok, gracias. No hay por qué. ¿Alguna duda con esto?
Profe, Supongo ¿podría que mostrar cómo queda la ecuación al final? Así termino de copiar. sí. Esto de acá. Pará, acá no. Acá. Esa es Sí, sí, sí. toda la significación, digamos. Abajo del 115 hay un 7. Sí. Eso fue porque yo no lo quise poner con coma. No quise poner nada con coma, pero ustedes pónganlo, ya fue. Total. Los de matemática no van a corregir acá. Y Gracias. no creo que les moleste a los profes de física que pongamos comas. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, yo sé que ya es la hora, pero quiero que veamos el siguiente, porque es teórico, ¿sí? Dice, indicar cuál o cuáles de las siguientes definiciones corresponden al principio de Arquímedes que está correctamente enunciado. El principio de Arquímedes nos habla de que cuando nosotros tenemos un cuerpo sumergido, que puede estar parcial o totalmente sumergido, va a experimentar una fuerza vertical y hacia arriba, que básicamente está hablando del empuje, ¿no? Que va a poder calcularse como el peso, ¿sí?, de fluido desplazado por qué tan sumergido está ese objeto, ¿sí? Puede estar totalmente sumergido o parcialmente sumergido. Vamos a ver las opciones. Dice, sobre todo cuerpo sumergido en un fluido se ejerce una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. Hasta ahí vamos bien. Que es igual al peso del cuerpo. No, es igual al peso del fluido desalojado, ¿sí? Esa no es. Después nos dice, toda presión que se ejerce a un fluido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contienen. Directamente es otro tema, ¿sí? Después dice, la diferencia de presión entre dos puntos de un líquido en equilibrio es igual al peso específico de ese líquido por la altura de ambos puntos. También otro tema. Sobre todo cuerpo sumergido en un fluido se ejerce una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. Arrancamos bien. ¿Que es igual al peso del fluido? Tampoco, porque ¿el peso de qué fluido? Tiene que ser el peso del fluido desalojado, ¿sí? No puede ser el peso del fluido total, porque tu empuje va a ser el mismo si vos te metes, o sea, siempre y cuando te metas en el mismo fluido, ¿no? Se metan en el mismo fluido, pero va a ser el mismo si ustedes se meten en una pileta si es que se sumergen de la misma manera, ¿no? Pero si una pileta chica o una pileta de natación olímpica, ¿sí? Entonces, no es con respecto, o sea, no es igual al peso del fluido en sí, sino que es igual al peso del fluido desalojado. La siguiente dice, la presión absoluta en un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentra dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentre el fluido. Ese también es otro tema. Seguimos hablando de fluidos y de presiones, pero en este caso no es lo mismo. Y la última dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una gravedad vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esa es la correcta, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda. ¿Cuál sería entonces, profe, el número? La última. La que dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esa sería. ¿Alguna duda con esto? A mí me interesa, bueno, ya les digo, toda la parte de los ejercicios que ustedes, porque si les llegan a tomar ejercicios de ese tema, de esos temas que estuvimos viendo hasta ahora, todo el tema de fórmulas ustedes lo tienen que saber bien, ¿sí?
A ver, ahí dicen, no sé, Poli, venía a poner orden. No sé si sigue estando Poli. Juan, llama a Poli. Porque dicen si mañana tenemos otra clase, yo no hablé con Poli. ¿Ustedes este horario les queda bien? Más o menos como hoy, o más temprano, o a la mañana, yo no tengo drama. Sí. Yo puedo todo el día. Listo. Los de la tarde, los de la comisión de la tarde de física